que pueda haber en este mundo, Señor. Tu palabra es inerrante, es suficiente y es, Señor, poderosa para salvar al pecador. Pero te pido que me ayudes, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayamos a la carta de Santiago. Y ya estamos en el último capítulo y creo este sermón, el próximo será el último. Y creo que de esta carta hemos sacado, van a ser en total 22 sermones. Pero esta carta tiene mucho de qué aprender. Y espero que ustedes juntamente conmigo hayan aprendido bastante sobre lo que Santiago les mandó a los hermanos en Jerusalén. Pero si recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando sobre el perseverar pacientemente. Santiago les habló a los hermanos que ellos perseveren pacientemente en medio de del sufrimiento, de la prueba, y que esperen a la venida de Jesucristo. Él los exhorta y los anima a que ellos sean creyentes pacientes y que sigan hacia adelante firmes en el Señor, no importando lo que ellos estuviesen pasando. Pero el tema de hoy o el sermón se titula Oración, Ungimiento y Pecado. Son tres cosas de las cuales va a estar hablando aquí Santiago y espero también que aprendamos en este día. Vamos a comenzar Santiago 5, versículo 12. Vamos a ver qué dice Santiago. Después de que él manda que sean pacientes, ahora va a hablar sobre la oración. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. Bueno, al entrar en este versículo y de lo que estaba hablando Santiago en lo anterior, no es fácil ver la relación entre este versículo con los precedentes o los siguientes, pero esto es una exhortación a la veracidad, que es el usar, profesar o decir siempre la verdad. Y no es una provisión universal de hacer un juramento, sino a no jurar innecesariamente. Cuando él dice que vuestro sí sea un sí y vuestro no un no, a eso se refiere él. A que ellos sean hombres y creyentes y mujeres de palabra, que cuando ellos digan voy a hacer esto, que lo cumplan. O cuando prometen algo, que lo cumplan. Pero bien sabemos que existen muchas personas hoy en día que se atreven a jurar en el nombre de su mamá, de su abuela, incluso en el nombre de Dios, con tal de salirse con la suya. ¿Quién conoce personas de estas? Que juran para él salirse con las suyas, pero esto es pecado y puede llevar a tal persona al descrédito. Y nosotros, tal y como Santiago les manda a sus hermanos que se cuiden de esto, también nosotros debemos de cuidarnos de todo esto. ¿Por qué? Por la razón que tanto como ellos, nosotros podemos caer en el descrédito, el cual es la pérdida de una reputación. Cuando nosotros digamos o prometamos algo, debemos de hacerlo, porque si no nos van a tener como que es una persona que dice que va a hacer algo pero no lo hace. Lo tenemos como un mentiroso. Bueno, por eso es que Santiago se quiere él asegurar de que lo que los hermanos digan que sí sea un sí y su no sea un no, es para que ellos puedan cuidar su reputación como creyentes. Eso es algo tan importante. Y se imaginan un creyente, un cristiano que siempre diga voy a hacer esto pero después quede mal. ¿Cómo lo van a tener los de afuera? Como un mentiroso, como alguien que no cumple su palabra. A eso se refiere aquí Santiago cuando dice
pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. Y aquí cuando habla de condenación no está hablando de que te vayas al infierno, sino el descrédito, el cuidar tu reputación. Eso es muy importante para nosotros como creyentes. Después él sigue diciendo ahí en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ahora podría ser que Santiago pasó de repente la invocación irreverente del nombre de Dios en los juramentos a la invocación piadosa de él en las oraciones y alabanzas. Ahora él entra y dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Bueno, ¿qué debe de hacer alguien que está afligido? Dice, haga oración. Es lo que manda Santiago. Él utiliza una serie de preguntas seguidas de mandamientos como una forma eficaz de exhortar a los creyentes a que oren y adoren. Ahora, cuando él dice afligido, ¿de qué nos viene hablando Santiago en esta carta? Vamos al capítulo 1, versículo 2 al 3. Santiago 1, versículo 1 y el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí vemos que él está hablando de un afligimiento y qué es lo que causa al creyente una prueba, una tribulación o el vituperio. ¿Qué es lo que nos va a causar? Un afligimiento. Pero nos vamos a afligir, quizás a veces también por causa del pecado. Cuando tengamos algún pecado por el cual estemos luchando, eso también nos va a llevar al afligimiento y es a lo que se refiere Santiago. Ahora veamos lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Aquí está él hablando de que ellos eran afligidos también por parte de los ricos, que eran quienes los oprimían, y ellos mismos eran quienes los llevaban a ellos y los arrastraban a los tribunales por causa del Señor. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Esto también él está hablando de que ellos eran afligidos. Y de esto viene hablando a Santiago cuando dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, esa persona que esté afligido, dice, haga oración. Él aquí anima a que si alguno está en esta condición, que ore. Esa es la salida. Ese es el remedio para el creyente que esté afligido, la oración. Vamos a ver en el Salmos capítulo 6, versículo 1 al 10. Vamos a ver qué es lo que dice el salmista. Salmo 6, 1 al 10. Y sobre este capítulo, el número 6, en mi Biblia se titula Oración para pedir misericordia en tiempo de ¿qué? ¿De la alegría? No, dice de la prueba. Tanto como los hermanos en Jerusalén a quien Santiago se está dirigiendo en la carta, el rey David también era un hombre que pasaba por prueba, pasaba por afligimiento. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Él aquí estaba hablando de un afligimiento, de una enfermedad. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Miren la condición del salmista. Él pedía una sanidad. ¿Por qué? Porque sus huesos se estaban estremeciendo. Y dice el versículo 3, mi alma también está muy turbada. ¿Quién de aquí ha estado turbado? Afligido.
Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Aquí vemos que todo esto causaba un gemir en el salmista. Dice que eso lo consumía. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Alguien aquí ha llorado amargamente en su cama hasta inundar de llanto su lecho? Yo he pasado por esto. Yo he llegado a un punto donde le digo al Señor, Señor, ya ven, este afligimiento, esta turbación, esta prueba es tan dura que yo prefiero que tú vengas ya y me lleves a tu gloria. Cuando uno cae tan bajo, mis amados, es cuando uno clama a Dios y uno desea mejor ya, Señor, quítame la vida o ya ven, líbrame de esto, sáname. Dice, riego mi cama con mis lágrimas, dice el salmista. Tanto era el gemir y el llorar del salmista que él dice que él regaba su cama con sus lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. ¿Tú has llorado alguna vez tanto que tus ojos se hinchan, se enrojecen y quizás ya no salen ni lágrimas? Es lo que dice aquí. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Aquí él dice que sus ojos habían envejecido. Cuando uno llora tanto por un afligimiento, una turbación, una prueba, los ojos se cansan. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Aquí vemos el resultado de todo lo que él había clamado a Dios. Ahora él tiene la libertad de expresar y decirle a sus hacedores de iniquidad, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Aquí ciertamente Jehová vino al rescate del salmista. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzaron y se turbaron mucho todos mis enemigos. Aquí vemos que Dios trajo juicio hacia los enemigos del salmista. Se volverán y serán avergonzados de repente. Aquí vemos la fidelidad de Dios. Y aunque Dios no hubiese librado al salmista de esa aflicción, Dios sigue siendo fiel. No podemos decir que Él no lo es cuando no nos libra de algo que le pedimos. Dios es fiel y Él es soberano. Y si Él quiere, si no lo quiere, lo va a hacer. Y si lo va a hacer a su tiempo. Pero aquí vemos la paciencia del salmista. Dice que él esperó y Dios recibió su oración. Escuchó su oración. Ahora no solamente el salmista es quien oró en su aflicción, sino aún también nuestro Señor Jesucristo hizo oración. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. (39 al 40). Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Aquí está hablando de Jesús. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, eso es lo que dijo Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora la copa, la que dijo aquí Jesucristo,
a menudo simboliza la ira de Dios. Es como decir, Padre, si quieres, pasa de mí tu ira, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A eso se refiere Jesús. La copa a menudo simboliza la ira de Dios. La anticipación de los sufrimientos del castigo de Dios por el pecado era una carga y angustia para Jesús que soportó. ¿Por quién? Por su iglesia solamente. La ira de Dios, esa copa fue derramada ¿en dónde? En la cruz del Calvario, sobre Jesús. Cuando Él fue crucificado, la ira de Dios vino sobre el Hijo. Todos nuestros pecados, nuestras culpas, todo el pago fue sobre Cristo. Y a eso se refiere cuando Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta ira, tu ira santa. Y Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice, y estando en agonía, ahí vemos ahora que Jesús está en qué, en agonía, oraba más intensamente. Él aquí entró en un momento de orar intensamente, esperando quizás que Dios cambie su voluntad, pero bien sabía él que él debía de ir al madero. Jesucristo bien sabía que Él tenía que morir para salvar a pecadores. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren lo que causa la agonía, lo que causa estar turbado, afligido. ¿Se imaginan ustedes, en vez de sudor que por sus poros brote sangre? Jesucristo aquí bien sabía lo que Él iba a padecer en esa cruz del Calvario. Jesucristo, como dicen muchos teólogos, no le temía a los romanos, a los clavos, a la lanza que traspasó su costado, no le temía a la corona de espinas, sino que Cristo le temía a qué, a la ira de Dios, a la ira del Padre. Por eso es que Él sudó grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios fue quien lo mandó a la cruz. Los romanos y los sacerdotes principales eran solamente instrumentos que Dios había elegido para que el plan de redención se cumpliese. Sin saberlo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, que es santa, perfecta y agradable. Aquí vemos que Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Regresemos a Santiago, que es lo que sigue diciendo él ahí. Versículo 13 del capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante himnos, cánticos espirituales. Si alguien está alegre, pero si alguien está afligido, haga oración. Esa es la solución al problema. Esa es la solución al afligimiento. Pero ten en mente que si Dios quiere hacerte pasar por alguna prueba, algún afligimiento, no esperes que Dios te libre, sino que Dios te fortalezca en medio de todo eso. Por eso es que uno va a orar. Y muchos creyentes piensan que uno al hacer todo esto, al ayunar por largas horas, muchos días, podemos cambiar la voluntad de Dios, y no es así. Sino que el ayuno es algo que debemos de practicar como una disciplina espiritual para el creyente. Y es una área en donde yo batallo. El ayunar, el dejar de desayunar, de comer, de dejar mi café. Pero nunca podremos nosotros cambiar la voluntad de Dios, sino todo esto, la oración y el ayuno, es para que Dios nos fortalezca en medio del afligimiento. Si está alguien alegre, cante alabanzas, es lo que dice ahí nuestro hermano Santiago.
Ahora versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, ¿qué debe de hacer si hay alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y quiénes son los ancianos? Ancianos no se refiere a las personas de edad avanzada, sino a un grupo de hombres que tienen el oficio de anciano en cada iglesia. Ya puede ser un pastor, puede ser alguien que es un maestro en la iglesia. Vamos al libro de Hechos. Hechos 14. Hechos 14, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esta palabra, como muchos usan la palabra líder, bueno, es como que ellos constituyeron líderes en cada iglesia, pero mejor digamos pastores o obispos. Dice, ellos constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. A eso se refiere cuando dice ancianos. ¿Y cuál es el deber de los ancianos? Vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 5, versículo 1 al 5. Y creo que ya hemos nosotros estudiado qué es un anciano, qué es un pastor, pero vamos a refrescar nuestra memoria para que nunca se nos olvide cuál es el deber de un anciano. Primera de Pedro, capítulo 5, 1 al 5. Dice nuestro hermano Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Él aquí les está mandando a los ancianos, dice, yo anciano también con ellos. Él también se incluye. Él dice, yo también soy un anciano. Aunque él era un apóstol, aunque él era un hombre de Dios. Ahora dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les manda él a los ancianos? Apacentad la grey de Dios. Y eso es, cuiden la grey de Dios. Cuiden a los que son salvos. Cuiden a los santos del Señor. Cuiden a los creyentes. Apacentad la grey de Dios. Alimenten la grey de Dios con la palabra, con la sana doctrina que está entre vosotros, cuidando de ella, dice. Él dice, ancianos, ustedes deben de estar predicando, ustedes deben de ser vistos por los demás, que los demás los cuiden. Bueno, no, aquí dice, ustedes cuiden de la grey. Es lo que dice Pedro. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es lo que les manda el apóstol Pedro, a que cuiden de la grey, no forzadamente como lo hacen muchos en muchas iglesias, pidiendo el diezmo, forzándolos a dar más del diezmo para comprar edificios lujosos para sus propios beneficios. Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Y muchos hacen esto en muchas supuestamente iglesias que no son iglesias. Muchos solamente están ahí para su ganancia deshonesta. Versículo 3 dice, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y hoy en día hay mucho pastor, supuestamente pastor, que se enseñorea de la grey del Señor como si ellos fuesen el dueño de la grey, demandando normas o mandamientos de hombres como lo hacían los fariseos, que ni ellos mismos pueden llevar. Ese es el deber de cada anciano. Regresemos allá a Santiago 5, versículo
14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es lo que dice ahí Santiago. Y el uso del aceite podría promover el uso de medicinas comunes. Por estas razones que Santiago dice ungiéndole con aceite. Esa era una forma, o era usado el aceite como una medicina en esos tiempos. Vamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 34. Aquí el contexto está hablando sobre el buen samaritano, pero solamente voy a leer, como dije, desde el versículo 30 al 34. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Aquí vemos que Jesucristo está hablando de que un sacerdote y un levita, que eran servidores en el pueblo de Israel, miraron a un hombre herido y no tuvieron de él misericordia. Hombres que debían mostrar misericordia, compasión por el prójimo, no lo hicieron. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano, ¿quién era un samaritano? Era una persona no querida por los judíos. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí vemos que ese samaritano le echó en sus heridas aceite y vino. Era como una medicina. A eso se refiere Santiago cuando dice, ¿está alguno enfermo? Bueno, llame a los ancianos y únjale con aceite. Esto es lo único a lo que se puede referir cuando habla Santiago del aceite. En el Nuevo Testamento eso es lo que quiere decir solamente. Pero en el Antiguo Testamento se usaba para ungir a los que eran consagrados o llamados por Dios para un oficio sagrado. Así que el aceite ahora en el Nuevo Testamento es muy diferente a como se usaba en el Antiguo Testamento. Antes era para ungir a hombres llamados por Dios para un oficio sagrado. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 al 13. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Aquí está hablando del joven David. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Jehová le dijo ¿a quién? A Samuel. Que el joven David era quien debía ser ungido para ser ¿qué? Rey. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos en el Antiguo Testamento que el aceite era para ungir a alguien que era llamado por Dios para cumplir con un oficio sagrado. En el Nuevo Testamento es
para alguien que estaba enfermo, era como un tipo de medicina. Y ya no se hizo nunca más este ungimiento como lo hizo Samuel con David. La unción ceremonial en el Antiguo Testamento era un acto físico que consistía en untar, frotar o derramar aceite sagrado sobre la cabeza de alguien o de un objeto, como señal externa de que Dios había elegido y apartado a la persona para un propósito santo específico. Y esto en el Salmo 133, 1 al 3, nos da un ejemplo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición de vida eterna. Pero aquí está hablando sobre la bienaventuranza del amor fraternal, que es algo como que el óleo corre sobre la cabeza y la barba de Aarón. Así es como es lo que pasaba cuando ellos ungían a un hombre que era llamado por Dios. Dejaban que el aceite corriera sobre su cabeza, pero hoy en día no se debe de hacer esto. En el mundo antiguo el aceite de oliva se consideraba un ungüento que lo curaba todo, pero para Santiago el verdadero poder sanador estaba ¿en qué? En la oración. Él dijo, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Llame a los ancianos. Es lo que dijo él. Y oren por él, ungiéndole con aceite. Ahora nosotros ciertamente podemos orar para que, si es la voluntad de Dios, Él sane a un enfermo. Pero hoy en día en muchas iglesias tienen sus botellas grandes con aceite, frascos por aquí, por allá, en sus altares, incluso el famoso Garrilí. Yo fuimos testigos de que este hombre una vez vino a nuestra iglesia, Garrilí, y trajo aceite, dizque desde Israel. ¿Y qué fue lo que hizo después del servicio? Este hombre se puso a vender ese aceite de Israel, vendiéndolo. Se puso a vender este aceite después del servicio, como si fuera mejor por ser de la Tierra Santa. Y lo que este hombre era solamente que hacía mercadería de lo que él traía de Israel. Y solamente él confundiendo a las personas, a los creyentes, como si este aceite fuera mejor que un aceite de oliva. Eso es totalmente erróneo. Y mis amados, nosotros no debemos de caer en este error, teniendo el aceite como un amuleto o como el agua bendita, como los católicos lo tienen, creyendo que es la fuente del poder. El poder está en la oración y en la voluntad de Dios. Ahí está el poder. Esa es nuestra fuente de poder, no el aceite, como muchos piensan. Por esa razón aquí no tenemos aceite en lo absoluto. Si alguien tiene un aceite que sea como una medicina que pueda quizás calmar, digamos, un dolor, bueno, se puede untar un poco, como el alcohol. Pero ya que aquí nosotros vayamos a ungir a alguien de pies a cabeza, bañándolo de aceite, eso es antibíblico. Eso ya no es una práctica para nosotros los gentiles. Y en muchas congregaciones siguen practicando el ungimiento de ministros pastores como se hacía en el Antiguo Testamento. Y ese es un grave error doctrinal. Eso ya no lo vemos a nadie del Nuevo Testamento haciendo eso o practicándolo. ¿Por qué? Por la razón que nosotros los creyentes, los que estamos ahora en Cristo, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Ahora somos ungidos por medio del Espíritu Santo de Dios.
Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del aceite. Nosotros tenéis la unción del aceite que ha corrido sobre su cabeza hasta los pies. No, dice aquí, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Es lo que dice ahí el apóstol Juan. Que ahora tenemos la unción de Cristo, del Santo de Israel. Es lo que quiere decir esto. Tenemos el ungimiento del Espíritu Santo, que es mucho mejor que el ser ungidos por el aceite, mi amado. El aceite que usan para cocinar. Bueno, yo antes hacía eso. Yo tomaba un poco de un aceite que compraba que tenía un aroma tan rico. Y yo usaba aceite de oliva para cocinar y yo lo mezclaba para que durara más. Pero, ¿acaso ese rebajó más el que tenía aroma? No, lo más importante es que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Ahora regresemos a Santiago y estamos ahora en el versículo 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto no se refiere a una forma que se recite o a orar por costumbre o superstición, sino a orar confiadamente en el carácter y en las promesas de Dios. Aquí dice Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Lo salvará de qué? Aquí no está hablando de una salvación otra vez, o que perdió su salvación por estar enfermo. Dice, bueno, esa oración traerá, ¿qué? Sanidad al enfermo, si es que Dios, bajo su voluntad, lo sana. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si es que no puede caminar, si es que no puede andar, si es que se les fue la fuerza, bueno, el Señor es quien lo sana y el Señor es quien lo levanta. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí está hablando si esa enfermedad vino por causa de algún pecado, bueno, el Señor es fiel y justo, que Él traerá sanidad, Él lo levantará, y si hay pecado, su pecado también será perdonado. Y en el contexto de esta carta, la condición implícita de esta promesa, o más bien la voluntad de Dios, es si el Señor quiere. Si el Señor quiere es que si Dios va a sanar o no. Es que si Dios va a levantar o no. ¿Recuerdan Santiago 4:15? ¿Qué dice Santiago 4:15? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí Santiago está regresando a lo que él había dicho anteriormente. Y él quería tener muy en mente, o quería que esos hermanos comprendieran que siempre ellos dijeran, si el Señor quiere, si el Señor permite, haremos esto o lo otro. Si el Señor quiere, el enfermo se sanará. Si el Señor quiere, Él levantará al enfermo. Pero si Él ha sido enfermo por causa de su pecado, bueno, el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados también. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Él después habla sobre el pecado y da a entender que la oración de alguien que haya cometido algún grave pecado se le será perdonado. Aun cuando la Biblia no enseña que todas las enfermedades provienen de algún pecado, algunas sí que son consecuencias directas del pecado y otras no.
Dios puede traer alguna enfermedad a nuestras vidas si estamos practicando el pecado, siendo creyentes. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel a quien Dios toma por hijo, Dios lo disciplina. Entonces Dios puede disciplinarnos nosotros con enfermedades por causa de nuestro pecado, si es que estamos practicando tal pecado. Y otras enfermedades no son por consecuencia del pecado. Tienen que entender eso ustedes. Tienen que ustedes saber y meditar cómo están sus vidas. ¿Qué cosas están ustedes practicando? Quizás vino esto a mi vida porque yo estoy practicando algún pecado grave, o solamente Dios permitió esto porque es su voluntad. Veamos dos ejemplos. Vamos a Juan, capítulo 9. Juan 9, de 1 al 12. Y pido que me sean pacientes porque este tema, ese sermón se me complicó un poco y invertí muchas horas para que lo entendieran bien ustedes. Juan 9, de 1 al 12. Aquí está hablando sobre cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto es absurdo lo que ellos están preguntando. Lo que esos hombres preguntan a Jesús es que si, ¿quién pecó, este o sus padres? Están diciendo ellos, la ceguera de este hombre vino porque él pecó, o fue porque sus padres pecaron antes que naciese. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Él responde, dice, no es que él pecó y por causa de su pecado vino la ceguera, o no es que sus padres pecaron, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él dice, esta ceguera que este hombre tiene fue de nacimiento. Él no pudo haber pecado en el vientre de su madre antes de nacer. Sino lo que él está diciendo es, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, es lo que dice Cristo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Con este propósito es que este hombre nació ciego, mis amados. ¿Para qué? Para que las obras, el poder de Dios, su gloria se manifieste en su ceguera, pero después iba a mostrar que Jesús iba a traer sanidad a este hombre. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Ellos dicen, ¿no es este el que estaba siempre ahí desde que era niño, sentado ahí mendigando, ciego de por vida? ¿No es él? Pero ahora ve. Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Unas personas decían, sí, ciertamente él es. Otros decían, es alguien que se parece a él, no es él. Solamente se parece, pero no es. Y él decía, yo soy. Yo soy el que era ciego de nacimiento. Yo soy. Miren el milagro quizás que Jesús hizo en mí. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos
y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Yo solamente sé que es un hombre que se llama Jesús. Él fue quien hizo todo esto. Él fue quien hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé. Yo solamente obedecí, hice lo que él me dijo y recobré la vista. Pero yo soy el que era ciego de nacimiento. Aquí vemos que la ceguera de este hombre vino no por pecado, ni de él ni de sus padres, sino que eso fue bajo la voluntad de Dios, para después el poder de Dios para que sea manifiesto a las personas. A veces Dios permite que llegue la enfermedad a nuestras vidas. ¿Quién está de acuerdo? Cuando Dios permita que alguna enfermedad llegue a nuestras vidas sin a nosotros vivir y estar bajo su voluntad, siempre debemos de aceptarlo y no solamente aceptar los días buenos, cuando todo vaya bien, cuando estemos bien de salud. Nosotros debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas cuando llegue alguna calamidad, alguna enfermedad, algún malestar. ¿Acaso Cristo se quejó al él llevar nuestras enfermedades sobre él? ¿Acaso Cristo dijo, Padre, mira, yo no voy a ir a la cruz, que estos pecadores, estos borrachos, estos adúlteros, estos mentirosos, se la vean como ellos pueden? Yo no he pecado, ¿yo por qué voy a ir a la cruz a morir por ellos? ¿Acaso Cristo se negó a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué dice Isaías 53, versículo 4? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades, las enfermedades pecaminosas. Aquí no está hablando del dolor de cabeza, el diabetes, la alta presión, el azúcar. Aquí está hablando de enfermedades espirituales. Es como decir, ciertamente llevó él nuestros pecados, nuestro pecado, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vean por qué causa es que Dios azotó y hirió a su Hijo y lo abatió por causa del pecado nuestro. Leímos donde Cristo le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí tu ira. Sin nunca haber pecado, siendo perfecto, sin Cristo nunca haber visto a una mujer con codicia, Él aceptó la voluntad del Señor. Aceptó hacer lo que Dios le mandó a hacer. A venir a salvar a pecadores, a salvar a los que estaban bajo condenación al momento de nacer. Cristo nunca se quejó, nunca fue en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para cuando venga alguna enfermedad a nuestras vidas quejarnos y echarle en cara a Dios? Señor, mira, yo hago esto, lo otro, obedezco a mis padres, hago buenas obras, ¿por qué viene esto a mí? En vez de nosotros decir, mira, Señor, yo merezco esto y más. Soy pecador, no te sirvo, no te amo como debo de amarte sobre todas las cosas. Sí, Señor, merezco esta enfermedad a mi vida, merezco el infierno. Si quieres, envíame al infierno. Merezco esta enfermedad y más. Sí, cuando todo va bien, Señor, gracias. Señor, gracias por mi trabajo, mi salud. Gracias por el dinero que tengo, un poco de dinero. Pero cuando las cosas se voltean al revés, ahí estamos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto, lo otro? Bueno, aprendamos de Cristo. Aprendamos que Cristo nunca se quejó, más bien Él hizo la voluntad del Padre.
Cristo en todo es nuestro ejemplo a seguir y no el ser humano, no el predicador, nadie. Así que vemos que esta ceguera de este hombre no vino por causa del pecado. Ahora vayamos a la primera carta de Corintios. Capítulo 11, versículo 29 al 32. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 11, versículo 27 en adelante. Aquí está hablando sobre tomando la cena indignamente, la cena del Señor. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será que culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no nos reúnáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí en el contexto de este pasaje es que en esta iglesia había división, mucha división, y habían conflictos. Y Pablo advierte a esos hermanos a no participar de la cena del Señor indignamente. Siendo practicantes del pecado, Pablo les ordena cuidado. Examínense ustedes, porque por esta razón, dice, algunos están enfermos, debilitados, algunos han muerto. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿por causa de qué? Por consecuencia del pecado. Está determinado que el juicio de Dios había venido a los miembros de la congregación. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿en dónde está el amor de Dios? Bueno, Dios, como dije, al que toma por hijo disciplina. Dios no puede ser burlado. Si que hay pecado que Dios permite a nuestras vidas que venga para ser probados, pero hay otros pecados que vienen inclusamente por causa o por de nuestro pecado. Así que es algo que debemos de meditar. ¿Cómo estamos nosotros? Ahora vamos a leer en Hechos 5, donde habla sobre Ananías y Zafira. Versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ya hemos leído sobre esta porción de la palabra de que esta mujer y este hombre, porque sustrajeron y mintieron al Espíritu de Dios, ¿qué vino sobre ellos? La muerte. Vino la muerte. Pero es algo totalmente diferente, porque a los creyentes, a nosotros, Dios nos puede disciplinar. Él no puede traer, digamos, este juicio como lo hizo con Ananías y Zafira. Pero Dios puede traer a nosotros
enfermedad por causa de nuestro pecado, si es que estamos practicándolo. Mis amados, Jesús mismo nos dejó Él como el modo como nosotros debemos de orar. Cristo nos dejó una forma de cómo debemos de orar en Mateo 6. Mateo 6, versículo 5 al 15, vamos a ver cómo es que nos enseña Jesús a orar a nosotros, los creyentes. Y no es para que lo tengamos como, que lo repitamos como lo hacen los católicos, sino que debemos de tomarlo como ejemplo. Mateo 6, 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tenéis su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros al momento de empezar a orar debemos de ¿qué? De exaltar al Señor. Debemos de glorificar su nombre antes que todo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús está diciendo que al momento de nosotros orar con Dios, hablar con Él, que digamos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, no solamente arriba, sino aquí abajo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Aquí está hablando de la palabra de Dios. Aquí no está hablando sobre el alimento, literalmente el alimento, el pan, la bebida, sino Él está hablando de su palabra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él está diciendo, Cristo bien sabía que nosotros íbamos a seguir pecando. Y tenemos necesidad nosotros de qué? De pedirle perdón a Dios, que Él nos perdone de nuestros pecados, porque no somos perfectos todavía. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Cristo bien sabía que nosotros íbamos a ser tentados, pero no es Dios quien nos tienta, sino es como decir, Dios, no permitas que yo caiga en tentación, mas líbranos del mal. Leímos en Salmo 6, ¿quién fue quien libró al rey David de su mal? De la turbación, de su aflicción. Fue Jehová. Entonces nosotros debemos de pedirle también a Dios que Él nos libre del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cristo nos dejó un modelo a seguir para nosotros orar. Ahora nosotros debemos de orar, siendo los ungidos del Señor, no con aceite, sino con su espíritu, siempre pidiendo perdón por nuestros pecados. Y por esa razón le puse a este sermón oración, ungimiento y pecado. Porque de estas tres cosas habló Santiago en su carta. Así que todo eso resume el versículo 12 al 15 en Santiago 5. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora sí, terminamos con ese sermón, pero espero que sea de gran bendición para ustedes. Que como creyentes debemos de seguir orando y que no debemos de usar el aceite para ungirnos como lo hacían en el Antiguo Testamento, sino que ahora ya tenemos la unción del Santo, del Espíritu Santo. Y aún también siendo creyentes, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados día con día. Día con día, porque somos imperfectos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque me ayudaste, Señor, a mí a explicar